Recordarán que los rayos X pueden, la generación se lleva a estos principios, ¿verdad? Que tendría que ver con, o mediante dos mecanismos, habíamos mencionado, radiación de frenado, radiación característica. Entonces, en el caso de la radiación de frenado, mencionábamos ahí que lo que tenemos es un electrón que pasa, recordarán, cerca del núcleo, ¿verdad? Entonces, un electrón que llega ahí, incide, pasa cerca del núcleo y al pasar cerca del núcleo se desvía. ¿Verdad? Es lo que vemos ahí en la animación, van a ver que se ve y al pasar por el núcleo se desvía. Y al pasar ahí por las fuerzas de los campos eléctricos, pues ahí lo que hacen es de que desaceleran, ¿no? Desaceleran el electrón, lo desvían y esa energía que se pierde se libera y en forma de radiación, en forma de rayos X, ¿verdad? De un fotón de rayos X. Entonces, esa es una manera uno de los mecanismos. El otro es la radiación característica, y en ese recordarán que en esa viene un electrón, impacta con algún de los electrones que están en alguna de las capas de la nube de electrones, ¿verdad? Capas de estos niveles de energía que están en las nubes de electrones, desprende ahí un electrón, lo quita, digamos, y entonces digamos que genera una vacante y esa se debe llenar por una de electrones que estén en alguna de las capas superiores, y al bajar libera esa energía, pierde energía, ¿verdad? Y esa liberación de energía que pierde al ocuparse ese vacante genera un fotón de rayos X, ¿verdad? Y dependiendo decíamos, de las capas, si viene de una capa, si estamos hablando ahí como viene la imagen, ¿no? KLM, si la vacante se genera en la capa K, y entonces, digamos que, y el electrón que ocupa esa vacante está en la capa L, que es la que le sigue, tiene una cierta energía, ¿no? Que sería la diferencia entre la capa K y la L. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si la vacante es ocupada por un electrón que esté en otra capa, la M, por ejemplo, entonces, y si un electrón de la capa M baja a la capa K donde está el vacante, pues la diferencia sería la energía con la que se libera el fotón, tendría la diferencia entre la capa M y la K, ¿verdad? O sea, porque es lo que, digamos, la energía que pierde un electrón para regresarse a una capa de menor energía. Entonces, eso es lo que hablábamos de la energía. Con eso podríamos saber qué energía tiene el electrón que se emitió. Entonces, es la característica, y por otro lado, la de frenado, ¿no? Y como espectro, en el espectro de energía, lo que teníamos es, como lo íbamos a ver, era como la imagen que ven ahí, donde lo que van a tener es que en la de frenado se generan, digamos, rayos X con en un rango amplio de longitudes de onda o de energías, y por eso es la parte como que decíamos que se ve como algo más extenso, ¿verdad? Algo más ancho esta parte, o como un continuo. Mientras que en la radiación, el mecanismo por radiación característica, aquí lo que vamos a tener es que se van a generar con una mayor intensidad, rayos X de mayor intensidad, pero además prácticamente podemos decir para longitudes o energías específicas, como lo vemos aquí, la K, que ponemos como K alfa y K beta, ¿verdad? Entonces prácticamente en una muy definida la longitud de onda o la energía o la frecuencia. Recuerden que por el espectro electromagnético generalmente podemos relacionar las tres cantidades, ¿verdad? A veces la podemos llamar longitud de onda. Esa longitud de onda corresponde a una cierta frecuencia y también corresponde a una cierta energía. La longitud de onda generalmente en nanómetros la podemos poner, la energía en electronvolts y la frecuencia en hertz. Entonces sería la manera de verlo, ¿verdad? Y decíamos que, por ejemplo, en el tungsteno, este sería su espectro.
la energía. Aquí pueden ver los rangos de energía. Igual, en la radiación por frenado, un rangos de energía van de 20 hasta 100 kiloelectronvolts, puedes encontrar. Mientras que por radiación característica vas a tener, por ejemplo, aquí dos picos con mayor intensidad a la que se genera acá con los de frenado. Entonces, la radiación característica con mayor intensidad y además en energías más definidas, como 60 y 70 y tantos, ¿verdad? Estos serían la radiación. Y decíamos que de la producción se están generando los rayos X, pero básicamente, bueno, lo de la energía cinética que viene del electrón y se convierte en rayos X es alrededor de 1%. En 1% es el que se convierte en rayos X. El rango está desde 60 a 120 kiloelectronvolts y la intensidad emitida es proporcional a el voltaje. Aquí, bueno, es ¿cómo se llama? Aquí las unidades serían kilovolts al cuadrado. Bueno, esto es al cuadrado, no es a la 2, es al cuadrado. Kb al cuadrado por miliamperes, ¿verdad? O sea, de la voltaje y la corriente. Y bueno, el otro es por el relacionado al número atómico, el de la radiación de frenado. Entonces, entonces decíamos que con el rayo X, ahora bueno, estamos en la parte de que se genera. Ya vimos que se genera por frenado. Unos rayos X se generan por el mecanismo de frenado y el otro por el de radiación característica. Una vez que se generan estos rayos, pues van a ir estos rayos X van a ir a incidir hacia la materia, ¿no? A la que queremos, digamos, con la que queremos interactuar. En el caso de un sistema de imagenología, pues va a ser un paciente y entonces los rayos X van a atravesar ese paciente y ciertos rayos X pues se van a pasar hasta el detector y es lo que vamos a ver en la imagen, ¿verdad? Después se va a traducir en imagen. Entonces, cuando los rayos X atraviesan interactúan, más bien yo diría, interactúan con la materia, pues bueno, puede ocurrir transmisión, absorción o dispersión. Acuérdense, transmisión, pues prácticamente pasa los rayos X o los fotones que forman estos rayos X como partículas, ¿verdad? El fotón de rayos X va a atravesar la materia tal cual, de forma directa. Cuando es absorción, el fotón va a transferir energía y pues ahí y desaparece, o sea, ahí se queda, ¿no? Porque se absorbe precisamente, transfiere toda su energía a otros, ¿cómo se llama? A las moléculas no presentes, o si queremos ver a nivel de átomos, de electrones, va a transferir su energía a la materia y pues desaparece. Entonces ya no llegaría al detector, ¿no? Pensando en que el orden que habíamos dicho, o sea, están los rayos incidiendo, está el paciente y después del otro lado un detector. Entonces ahí ya no llegarían porque desaparecen. Y por dispersión se desvían, ¿no? De su dirección. Llegan y se desvían. Esto porque, bueno, actúan ahí digamos que si lo vemos a nivel de pues todas las estructuras que están ahí, no pueden verlas, no sé, a nivel una célula o a nivel ya de moléculas. Si lo ponemos como moléculas, pues las mismas moléculas van a estar, los rayos X que interactúan ahí con las moléculas, pues en cierta manera hay colisiones, ¿no? Y pues los van a desviar. Actúan como centros que dispersan ahí, ¿no? Cada elemento ahí. Entonces se van a dispersar, se van a dirección y pierden energía ahí, ¿no? Entonces parte de eso se transfiere y pues eso al cambiar de dirección pierde energía y entonces cuando sale del material o del sistema en estudio, sistema biológico, puede alcanzar al detector y salir como radiación dispersa o secundaria. Entonces, esa radiación, habíamos mencionado que pues esa radiación secundaria o dispersa, en cierta manera es ruido, ¿no? Y nos afecta. Entonces pero está ese efecto, entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces, hay dos tipos de dispersión. Puede ser la dispersión Rayleigh, o también conocida como dispersión elástica de la luz, y está la dispersión de Compton. Por ejemplo, en la casa del Rayleigh es elástica porque es como las colisiones elásticas, cuando las vemos ahí en física, que recordarán que en las colisiones elásticas pues se transfiere energía y no, la energía es constante, ¿verdad? Nada más se transfiere a otra partícula y pues bueno,
Entonces ahí es constante, por eso se llama elástico, no pierde su energía. Entonces, también esta no produce ionización, básicamente es lo que decimos, pero estos rayos X, pues bueno, tienen que ver con la calidad de la imagen, ¿no? Al final, pero afortunadamente, digamos, que para la parte de la imagen es que la probabilidad es baja, ¿no? De que aparezcan estos efectos, esta radiación dispersa por Rayleigh. Y baja me refiero al menor al 5% de que ocurra. Entonces, la dispersión Rayleigh, acuérdense que les mencionaba la vez pasada, es que tiene que ver, la intensidad es inversamente proporcional a la longitud de onda. O sea, mayor longitud de onda, a menor longitud de onda, mayor dispersión Rayleigh. Y que recordarán ustedes que les mencionaba que es lo del efecto, lo del cielo, porque el cielo es azul, ¿verdad? Entonces, acuérdense de esa parte del Rayleigh. Tienes el azul, que es una longitud de onda mayor que el rojo. Es como el azul es una longitud menor, da mayor intensidad que el rojo, ¿no? Es más, la intensidad de la dispersión es más alta en el azul que en el rojo, por eso se ve de ese color el cielo, ¿no? Y bueno, el otro tipo de dispersión es la Compton, entonces Rayleigh y Compton. Acá en la de Compton, lo que tienes es que es un rayo X, ahí interactúa con un electrón que está débilmente unido a una capa externa del átomo. Entonces llega el rayo, los rayos X, un fotón de rayos X, impacta o colisiona ahí con un electrón de las capas más débiles unidas, las capas externas, y entonces, ¿qué hace? Como choca, lo impulsa, ¿no? Lo manda lo quita de ahí, ¿no? Y parte de ese rayos X, pues se van en otra dirección, ¿no? Como ven ahí en la imagen a la derecha, como el caso de las bolas de billar. Y entonces, una parte, entonces decimos que de rayo X se transfiere al electrón para quitarlo de ahí, de ahí de la capa, y otra, y parte de esa energía se usa para ¿cómo se llama? Para irse en otra dirección. Entonces se dispersa. Al final, si se fijan, el efecto es que se dispersa. Bueno, entonces, este efecto Compton, nos enfocamos un poco más en esta parte porque la cuestión es de que tiene que ver un poco más con los rayos X, porque se acuerdan que la Rayleigh, en esta cuestión de rayos X, la dispersión Rayleigh tiene una probabilidad muy baja de ocurrir. Y entonces prácticamente la dispersión de los rayos X, estos que pueden afectar en la imagen y tienen que ver con efectos ya en rayos X y los sistemas de imagenología, es la Compton, ¿verdad? Porque esa sí tiene mayor probabilidad. Entonces, ahora, el Compton, recuerden que este Compton sí tiene que ver con ionización. Ya les mencionaba que Rayleigh no había ionización porque ahí nada más pasan los rayos X, digamos, entran, interactúan ahí con el átomo, pero nada más el único efecto es que tienes que se van a otro lado y se dispersan, ¿no? Se cambian de dirección y listo. Pero Compton impacta con un electrón y lo quita de una de las capas. Y entonces al quitarla, acuérdense que es la ionización porque cambias el nivel de la carga, ¿no? La carga, porque estás quitando electrones, estás quitando ahí, entonces estás cambiando la carga en el átomo, ¿no? Entonces, al quitar esa carga, lo que produce es efectos de ionización. Empiezas a quitar ahí electrones y es la ionización. Entonces, esta es la parte de ionizante, ¿verdad? Que hablábamos. Entonces, la probabilidad de que ocurra este efecto de dispersión Compton aumenta con la energía de los fotones, o sea, entre mayor energía los fotones, puede haber más probabilidad de esta dispersión y también la densidad de los electrones. La otra y entonces, digamos que también esta dispersión
es proporcional a la densidad del material, ¿verdad? Tiene que ver con la densidad del material con el que interactúa. Entonces, bueno, este efecto Compton dio el... Fue descubierto, pues, precisamente por Arthur Holling Compton, ¿verdad? En 1927. Otra cuestión, por ejemplo, aquí... Entonces, otro efecto, ¿verdad?, que tenemos que tomar en cuenta con esto de los rayos X es el efecto fotoeléctrico. Entonces, aquí un primer paso, ¿verdad?, que ocurre, ¿verdad?, cuando tenemos que la energía, los rayos X llegan a un tejido, ¿no?, por ejemplo. Y entonces, si esa energía de los rayos X que inciden es absorbida por el tejido, entonces ahí lo que ocurre es que se va a emitir un fotón, ¿verdad? Y bueno, básicamente lo que tenemos es que aquí lo que ocurre, entonces es que, bueno, llega los rayos X, expulsan un electrón que tiene una energía, dijimos, ¿no?, igual a la diferencia entre la energía de los rayos X incidente y la energía del láser del electrón. Entonces la energía, la diferencia de eso. Entonces de ahí, recordarán ustedes que ya esto, bueno, lo habíamos visto en cierta manera, nada más que no había mencionado como esto del efecto fotoeléctrico, pero es lo de la radiación característica, ¿verdad? De que entonces, ¿se acuerdan? Se expulsa ese electrón, deja una vacante, y entonces un electrón que está en las capas superiores baja y se emite unos rayos X, que es los conocidos rayos característicos, ¿verdad? Por la radiación característica. Ahora, entonces aquí también algo importante es que la radiación característica tiene una energía baja, ¿no? Cuando ocurre esto a nivel de tejidos, es que va a haber una energía muy baja, o sea, de unos pocos kiloelectronvolts, y entonces, pues se absorbe por el tejido, ¿verdad? Es absorbida por el tejido. Entonces, el resultado que nosotros tendríamos del efecto fotoeléctrico en el tejido es que los rayos X incidentes se absorben completamente y no llegan al detector, ¿verdad? Ese es un efecto que debemos de tomar en cuenta, que cuando, si esta radiación característica tienes, dado que es de energía muy baja, entonces no va a llegar al detector, ¿no? Eso es a lo que nos referimos. Y entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, eso tiene que ver también de que no lleguen los rayos X al detector, por ejemplo, tiene que ver con la atenuación. La atenuación de los rayos X, ¿verdad? Que se ha demostrado, eso tiene que ver, pues bueno, con la distancia recorrida. Y entonces para esa atenuación tenemos que tomar en cuenta, si se fijan, sigue esta ecuación, donde n es el número de rayos X, n sub 0 es el número de rayos X incidentes, y el valor de mu es la suma de la contribución de la absorción, podemos decir de la absorción por el efecto fotoeléctrico y la absorción y la dispersión ¿cómo se llama? Por el efecto Compton, ¿verdad? Entonces tenemos que sumar aquellos rayos, digamos, vamos a verlo así como que los rayos que tienen que ver con la dispersión Compton, o sea, que dispersaron por Compton, los que ocurren por el efecto fotoeléctrico, y eso se suma aquí, ¿verdad? Y entonces eso te va a dar la atenuación. La atenuación porque
sabemos que, o sea, van a llegar los rayos X, se van a dispersar, otros va a ocurrir lo del efecto fotoeléctrico, y entonces eso va aquí, ¿verdad? Cuando conocemos esta contribución de esto y de esto, lo ponemos en esta ecuación, y eso nos va a decir cómo se van a atenuar tus rayos X cuando pasan a través del cuerpo. Y miren, de forma más gráfica, ¿verdad? Podemos decir lo siguiente con respecto a la atenuación de los rayos X. Por ejemplo, una cuestión sería, vamos a ver qué ocurre con las diferencias, ¿no? O sea, por ejemplo, con la longitud de onda, qué ocurre según el número atómico, según la densidad o el espesor del sistema que se está estudiando, ¿no? Por decirle así. Entonces, miren, por ejemplo, aquí nos ponen véanlo así nada más como dos sistemas, pueden ser sistemas biológicos, ¿verdad? Donde tienes así los sistemas, tienen aquí no lo ponen como que tienen las mismas características, ¿no? Por eso no lo ponen como dos cuadrados, pues, similares, de la misma, como para ilustrar que son similares estos dos. La diferencia aquí es que vas a hacer incidir fotones con diferentes longitudes de onda. O sea, por ejemplo, es que con una longitud de onda más pequeña, una frecuencia más alta. Esta es una longitud más... Me voy a ir por acá. Se ve un poquito más claro. Entonces, dijimos que esta sería la longitud de onda más baja, y acá una longitud de onda más alta o una frecuencia más baja. Entonces, por ejemplo, en la parte de que es una longitud de onda más menor o más pequeña, va a pasar básicamente sin alterarse mucho, mientras que lo que vemos ahí es una reducción un poco de la intensidad, o sea, que es lo que nos lo pone en la flecha. Se fijan que nos pone una flecha menos ancha, ¿no? Es como si disminuye, ahí hay una atenuación por una longitud de onda pequeña, se atenúan y pasa esto, ¿no? Tienes una intensidad un poquito ya atenuada, ¿no? Ya tiene una intensidad menor. Ahora, cuando tienes una longitud de onda mayor, a longitud de onda mayor, lo que ocurriría es que se atenúan. Si se fijan, la atenuación es mayor porque se ofrece como una flecha más delgada, ¿no? Se atenúa de toda la cantidad que llegó aquí de fotones, pues ya llegan menos, se atenúan más. Ese sería el efecto que ocurriría cuando tienes dos sistemas biológicos iguales, pero a uno le aplicas una longitud de onda pequeña y acá una longitud de onda grande. Eso es lo que ocurriría. Ahora, en el caso de el número atómico, ¿qué pasa cuando tienes, por ejemplo, el Z, que era el número atómico, ¿verdad? Que tenía que ver con los protones. Entonces tienes aquí uno que tiene un número Z menor, como el hidrógeno, Z igual a 1, por ejemplo. Acá tienes otro, que tiene otro número de Z, ¿no? Más grande, un elemento con más. Entonces, con diferente número atómico. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora dejas fija la longitud de onda, ¿verdad? La longitud de onda o la frecuencia o la energía las dejas igual. Aquí lo que tendrías es entonces la misma longitud de onda, pero nada más lo que cambia es en el material o en el sistema es el número atómico que tiene que ver con los protones. Cuando tienes un número menor o un número atómico pequeño, la atenuación, si se fijan, es prácticamente pasa casi toda la radiación pasa prácticamente sin atenuación o con muy poca. Cuando tienes un sistema con un número atómico mayor, hay más atenuación, ¿verdad? Hay más atenuación de los rayos X por el número de protón que tienes. Entonces, el número atómico te va a decir que entonces te atenúa más, ¿verdad? Mayor número atómico te atenúa más. Ahora, la densidad de un material o de una muestra, como quieran verlo. Tienes dos muestras con diferente densidad, que se ven así como los cuadritos aquí, ¿verdad? Y entonces la longitud de onda no la cambias, o sea, que es lo mismo, la frecuencia no la cambias, ni la energía de los fotones. Entonces, cuando tienes la misma longitud fija, pero tienes diferente densidad, aquí a una densidad menor tienes poca atenuación, pero cuando tienes una mayor densidad tienes más atenuación.
¿verdad? Y eso, bueno, se debe en parte, también tiene, si se fijan, podríamos decir que también se podría ver, bueno, uno rápidamente relacionarlo, porque tienes un número de, por ejemplo, átomos más por unidad de volumen o de área, y entonces pues hay más probabilidad de que estén impactando, colisionando y pierdan energía, y por eso se van atenuando al final los rayos X. Y finalmente, ¿qué pasa cuando tienes diferente espesor en tu material o en el material, ¿no? En el sistema. Entonces, aquí tienes sistemas con diferente espesor. Y bueno, cuando tienes menor espesor, pues se atenúa poco. Cuando tienes mayor espesor, se atenúa más, ¿verdad? Entonces, igual, eso pues también se ve claro, ¿verdad? Porque, digo, si tiene que atravesar más, los rayos X tienen que atravesar una distancia, recorrer, digamos, una distancia más grande, pues en el camino pueden ocurrir ahí diferentes fenómenos, como de que se absorba, varios se van a absorber, algunos se van a dispersar y ya pocos se van a transmitir, ¿verdad? Porque ya en el camino, pues ya iban colisionando, entonces se van quedando. Entonces, por eso en el espesor también, si aumentas el espesor, pues también es una atenuación menor. Entonces, esto sería como para verlo de manera un poco más gráfica. Y bueno, estamos hablando de efectos, ¿no? Efectos como... Todo esto tiene que ver con los rayos X y son efectos que se pueden dar con los rayos X, el efecto fotoeléctrico, ¿cómo se llama? La dispersión, ¿cómo se llama? Aquí, la dispersión, ¿qué dijimos? La atenuación. Y otro efecto que también puede ocurrir es el efecto que se conoce como producción de pares. Esa producción de pares es cuando tú tienes, o ocurre, digamos, cuando la energía del fotón es mayor que el doble de la energía en reposo del electrón. Bueno, ponen ahí. Entonces, ahí lo que ocurre, ¿verdad? Es que el fotón, o en caso de que, digamos, que el fotón interactúe con el campo eléctrico del núcleo, entonces, ¿qué puede hacer? Es que ocurre el efecto que puede desintegrarse y producir un par de positrones, ¿verdad? Lo que nos mencionan. Interactúa ahí con el campo eléctrico y te produce un par ¿cómo se llama? Positrones de electrones, que son electrones pero cargados positivamente. Y entonces, la energía cinética de esas partículas que se producen sería igual a la energía del fotón, que nos ponen aquí, ¿no? La energía de estas producidas, se producen estas, y es igual a la diferencia de la energía del fotón menos 2 veces la masa, la ME, que sería la masa de estas partículas, ¿verdad? No, más bien de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos dice que así de esa manera podrían, esa sería la energía cinética de las partículas que se producen. La podemos calcular con esto. Bueno, y básicamente entonces, bueno, estas son, resumiendo, bueno, ahí en estas figuras se ve nada más como una manera también de resumir y lo que habíamos visto algunos de los efectos. Por ejemplo, y que vamos a estar, tienen que ver mucho con todo esto de los rayos X, que es el efecto Compton, que ven acá a la izquierda, donde, pues bueno, llega ¿cómo se llama? El electrón el fotón, perdón, los rayos X, y impactan con uno y lo sacan de su capa y pues se van en otra dirección, ¿verdad? Se dispersan. Y el efecto fotoeléctrico, donde tienes ¿cómo se llama? Los rayos X llegan,
expulsan un electrón del átomo con el que interactúan, del tejido, por ejemplo, y lo expulsan, pero se pierde toda la energía. Si se fijan, aquí ya no sale, o sea, lo que tienes aquí es que te quitan un electrón, lo mueven, pero se queda, se absorbe todo, ¿no? Y entonces ese sería el fotoeléctrico. Si se queda aquí, se absorbe, entonces no llegaría al detector, porque lo que nosotros queremos es que llegue al detector, ¿no? Que está en un lado de estos, ¿no? Entonces aquí eso es lo que ocurriría, se absorbe. Esto es como, o sea, esto nos sirve como para ver lo de absorción, porque los rayos X se quedan ahí. Y este nos sirve para ver lo de la dispersión y lo que es la radiación secundaria. También algo que ven aquí, por ejemplo, en la de la izquierda, voy a poner aquí. Bueno, okay. En la izquierda, si se fijan, a propósito en la animación, si se fijan, cambia de color, ¿verdad? Porque miren, llega con una energía, que es lo mismo, una longitud de onda, con una frecuencia, entonces tiene una longitud de onda, y al hacer la colisión, transfiere parte de su energía al electrón, y con la otra energía, el resto de la energía, pues sale liberada como un fotón disperso. Entonces, una menor energía significa entonces que cambia su longitud de onda o su frecuencia. Por eso aquí nos lo ponen hasta de otro color, ¿verdad? Llega como en amarillo y ya después lo vemos en rojo, ¿verdad? Como indicando que pues cambió ahí perdió energía, entonces aumentó la longitud de onda. Aquí lo que tenemos es, sobre todo para ver qué tanto, hablamos entonces del efecto Rayleigh, ¿verdad? Cuando era la dispersión elástica de la luz, que nada más entra y interactúa y sale con la misma energía. Hablamos del fotoeléctrico, que acabamos de decir que se absorbe, ¿verdad? Tiene que ver con la absorción. Hablamos del efecto Compton, que, ¿cómo se llama? Ahí se expulsa un electrón y sale y el fotón se desvía de su dirección. Y la producción de pares, que es donde se generan ahí positrones, que son electrones, pero con carga positiva. Entonces, son efectos que ocurren con todo esto de los rayos X, cuando los rayos X interactúan con la materia. O sea, aquí lo que pueden ver en estas figuras son, bueno, tienen dos figuras, ¿verdad? Ahí en las dos, bueno, pueden ver ustedes, observar que está la escala de la energía, que es en el eje de las X, está en ¿cómo se llama? En escala logarítmica. Y aquí lo que tenemos es qué tanto se absorbe. Podemos mencionar la absorción, es la absorción, ¿no? Estas ¿cómo se llama? Estas gráficas, bueno, más bien estas curvas que ven aquí, son, voy a poner aquí más cerca, que se vea mejor. Son absorción, ¿no? ¿Cómo se absorbe? O sea, quieres decir que aquí te está diciendo qué tanto se absorbe con respecto de la energía. Bueno, entonces, si se fijan, por ejemplo, en lo de Rayleigh, que está por este lado, lo primero que está acá, la caída, vamos a poner como una caída, ¿no? La pendiente también de Rayleigh es más rápida, ¿verdad? Son rápidas si se fijan. Aquí está, miren, está en Rayleigh y ya a los ciento y tantos, un poquito más de 100 kiloelectronvolts, bajó, ¿verdad? De tener esta, se absorbe. Ya, ¿verdad? Es la absorción, son las caídas más bajas. Igual con el fotoeléctrico también, en un cierto rango de energías rápidamente se decae, ¿no? O sea, cae esto muy rápido. El efecto Compton, por otro lado, es esta que está aquí. Nos señalan con esta, que debe de ser esta de aquí, ¿no? Esta curva que va aquí. El efecto fotoeléctrico, perdón, el efecto Compton tiene una dependencia relativamente suave, o sea, no cae así como aquí, como la pendiente tan pronunciada, sino es más suave la curva, ¿verdad? Y la producción de pares
La producción de pares, este fenómeno ocurre, si se fijan, ya es hasta los... más allá de los 8000, más o menos, bueno, podemos decir 8000, 6000 kiloelectronvolts, ¿verdad? Entonces, ahora, para ¿cómo se llaman? Las técnicas, bueno, los sistemas de imagenología que vamos a ver en el curso, que es lo relevante para nosotros, bueno, por el curso, es, en este caso, los rayos X, que sería la tomografía computarizada, la CT, y SPECT, ¿verdad? Esa es la otra, basadas en rayos X o con radiación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la CT y la SPECT, en esas técnicas de imagenología, estaríamos entre los 30, más o menos los 30 y los 150 kiloelectronvolts, que es esta línea que les ponen aquí. Entonces, en este rango es donde están los rayos, donde trabajan, digamos, o donde el rango en el que, sí, en el que de estas técnicas, ¿no? De estos sistemas. Están entre 50 o 30 y 150 kiloelectronvolts. Entonces, y bueno, el PET, que es la emisión de positrones, eso está por acá, ¿verdad? En los 500 y tantos kiloelectronvolts. Entonces, si se fijan, para estas técnicas, tanto las que están basadas en rayos X, que son CT y SPECT, como para PET, en realidad la producción, el efecto ese de producción de pares, pues no tendría que tener podemos decir que no tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque las energías que vamos a trabajar son hasta aquí máximo, con el PET. Y si nos basamos en las de rayos X, pues ni siquiera llegan hasta acá, ¿no? Entonces la producción de rayos está en energías muy altas, kiloelectronvolts, por lo tanto esta pues no nos afecta en realidad. Las que sí debemos de tomar en cuenta, que sí nos afectan, es más bien el efecto fotoeléctrico y el Compton, ¿verdad? Porque, miren, el fotoeléctrico, si se fijan, es esta línea de aquí, esta de aquí, y el efecto fotoeléctrico va desde aquí hasta acá, que básicamente, o sea, una parte de donde están los rayos, ¿cómo se llama? Los CT y SPECT, ¿verdad? Para PET, no, porque PET está acá. Pero el fotoeléctrico sí es de tomar en cuenta para estas técnicas, o sea, cualquiera de estas, sí tenemos que tomar en cuenta el fotoeléctrico porque prácticamente está en el rango. Y el Compton, porque también el Compton, fíjense, viene desde acá, que es esta ventana de aquí, ¿verdad? Es esta parte. O sea, el Compton también. Son los que nos vamos. Ustedes van a decir, bueno, también el Rayleigh, porque el Rayleigh también está aquí en esta, ¿verdad? Para PET no, pero para los de rayos X sí. Y sí, o sea, aquí también está el Rayleigh, pero acuérdense que mencionamos que el Rayleigh, la probabilidad de dispersión Rayleigh era muy baja. ¿Se acuerdan? Entonces, si bien sí está en los rangos, pues como la probabilidad es muy baja, pues casi que lo descartamos. Entonces nos quedamos con fotoeléctrico y con Compton. La otra línea de acá es la total. Esa está tomando en cuenta todos los efectos, todos. ¿Sí quedó claro hasta aquí o alguna pregunta, alguna duda? Creo que no, profe. Muy bien. Ok, entonces, bueno. Entonces, de los efectos los hablamos, vimos qué efectos hay.
Pero en realidad para los sistemas de imagenología que vamos a ver, en realidad los que vamos a tomar en cuenta son el fotoeléctrico y el Compton. Y bueno, también habíamos mencionado anteriormente en la parte de introducción que habíamos visto aquí de introducción que vimos al principio cuando iniciamos el curso, les mencioné que, por ejemplo, para los rayos X, tenía que ver, nosotros podíamos mover o cambiar unos parámetros cuando hablábamos también, bueno, de hecho también cuando hablamos de la parte de la fuente esa de los rayos X, que si variábamos el voltaje o la corriente, tenían diferentes efectos. Uno tendría que ver con la energía un poco más y otro con el número con la intensidad, ¿no?, de los fotones. Entonces, en relación a eso, tenemos aquí lo siguiente, miren, por ejemplo, sería cómo cambia el voltaje, cómo afecta con el número de fotones o de rayos X. Y por otro lado, la corriente, cómo nos afecta. Entonces ahí lo que les presentan aquí es un espectro de energía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De emisión, un espectro de emisión de rayos X. Similar al que vimos, ¿se acuerdan que presentamos por ahí uno de tuxteno y uno de molibdeno? Y acuérdense que lo continuo, que es lo que está aquí, eso continuo es por la radiación de frenado y estos que se ponen aquí como líneas, la radiación característica, ¿verdad? Aquí tienen, entonces, es el espectro, un espectro de rayos X. Entonces aquí lo que tienen es, a la izquierda tienen un espectro, una emisión de rayos X con 80, utilizando 80 kilovolts en el tubo de rayos X, y acá es con 140 kilovolts. Entonces, vean cómo, bueno, aquí cambiaría, ¿no?, el espectro. Lo que ven es que el voltaje, aquí de 80 a 140, lo que hace es que cambia la forma, en realidad, del espectro. Cambia la forma, ¿verdad? Y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, aquí tienes esta 80 y cuando le pones 140 se ensancha, ¿verdad? Pues estamos hablando de cambio de forma porque este espectro que ocurriría lo ensancha por un lado, miren, aquí se ensancha en el rango de energías, te aumenta el rango de energías, lo ensancha, pero también te aumenta el número de fotones y lo hace hacia arriba, ¿no? Entonces es como lo ensancha y aparte hacia arriba también en intensidad. Entonces estamos hablando de un cambio de forma. Entonces, podemos ver ahí el ejemplo, ¿no? Es algo importante de esto de mencionar en cuanto a la dependencia de kilovolt, del voltaje, es de que, entonces, la energía máxima de los rayos X se determina por el voltaje, ¿verdad? Porque ahí, si se fijan, podríamos hablar de que el área bajo la curva, el área ahí de este espectro, es la energía de los rayos X. Entonces ahí te está aumentando, ¿qué está pasando con el voltaje? Te aumenta la energía, ¿verdad? Porque tienes un área más grande. Y luego también, entonces que la exposición, también entonces la exposición a los rayos X, pues depende, ¿no? De repente esta exposición a rayos X es dependiente del voltaje. Entonces vamos a decir que la exposición a los rayos X depende o es proporcional al voltaje elevado al cuadrado, ¿verdad? Es una aproximación ahí, ¿verdad? De que nada más vamos a decir que va a depender la exposición o la dosis total. Ahorita vamos a ver esto de la dosis, ¿verdad? Ahorita lo vamos a definir. Vamos a decir que la dosis total de cada exposición en rayos X depende del cuadrado del voltaje en kilovolts. Bueno, entonces, ahora, ¿qué ocurriría con la corriente? Si nosotros cambiamos la corriente, ahí tiene otro efecto. Pueden ver ustedes su gráfica. Ahí en la gráfica, en estas dos gráficas tienen, en el lado izquierdo, o sea, ambas tienen el mismo voltaje, ¿no? Ahora el voltaje se queda, pero lo que cambia es la corriente. De un lado tienes 200 miliamperes en el lado izquierdo y en el lado derecho tienes 100 miliamperes.
Entonces pueden ustedes ver que es aquí, digamos que la corriente, primero cuando queremos cambiar, algo se puede decir, ¿no? Que se quiere cambiar esto de la radiación, de rayos X, se puede hacer primero hacer un cambio brusco, digamos, un cambio mayor con el voltaje, porque el voltaje, acuérdense que le cambia la forma, ¿verdad? Y digamos que un cambio ya menor podría hacerse utilizando la corriente. Entonces la corriente es como para hacer un ajuste fino, ¿no? Se puede decir. Una vez que ya, entonces se ajusta el voltaje, después se ajusta la corriente, porque aquí lo que tienes es que el número de fotones, el número relativo de fotones, se queda se queda más o menos, no, a ver, espérenme, aquí más bien el rango, ¿verdad? Aquí lo que podemos ver, el rango de energías, si se fijan que lo podemos ver como el ancho aquí del espectro, que permanece. O sea, a pesar de que aquí le pones menos, por ejemplo, estás de 200 miliamperes y aquí lo bajaste a 100, si se fijan que el rango de kiloelectronvolt sigue igual, o sea, el ancho de esto no cambia. Esto es algo importante. Entonces, más bien lo que tienes es que lo que cambia aquí es el número de fotones, ¿verdad? De 200, aquí tenías este número de fotones, le bajas a 100 y nada más lo que hace es que disminuye esto del número de fotones. Es lo que podemos ver acá en la gráfica, ¿verdad? Nada más en número de fotones disminuye y entonces la dependencia es, o sea, son linealmente dependientes, la corriente con el número de fotones. Entonces, si se hace el doble la corriente, entonces la exposición de rayos X es el doble, ¿verdad? Eso es lo que pueden decir. Eso es lo que nos ponen. La exposición a los rayos X es proporcional a la corriente. Entonces, bueno, ahí también es importante que, bueno, más adelante en la parte vamos a hablar un poco de los efectos de la radiación y de la cuestión de la exposición a los rayos X, porque se acuerdan que es radiación ionizante, entonces se debe tomar mucho en cuenta la dosis en la que se está exponiendo al paciente. Entonces, bueno, en algo de mencionar un poco sobre lo del tiempo de exposición, que cuando, por ejemplo, hay una exposición, ¿verdad? Y lo que vamos a decir es que si dejamos, vamos a pensar que dejamos los voltajes y la corriente constante, entonces lo único que ahora nos va a afectar, digamos, en la exposición, va a ser el tiempo, ¿verdad? Porque ya dijimos, bueno, si cambia la exposición va a depender del cuadrado del voltaje, o la exposición también depende de la corriente. Pero si esos dos quedan fijos, una vez que ya están fijos, no, o sea, ya moviste el voltaje, ya moviste la corriente, se queda fija. Ahora lo que va a depender, la exposición va a depender ahora de otro parámetro, que sería el tiempo, ¿verdad? Entonces, así como dijimos, ¿no? Como la corriente es linealmente dependiente a la exposición, pues también el tiempo. Entonces, si tienes estás exponiendo más tiempo al paciente, pues la dosis, la exposición es mayor, ¿no? A mayor tiempo, mayor exposición, nada más, ¿verdad? Por completar esto que acabamos de mencionar. Entonces, ahí también es otro parámetro que se debe de tomar en cuenta, el tiempo de exposición. Entonces, bueno, ya adentrándonos un poco más ahorita vimos más bien cómo se generan los rayos X, qué efectos puede haber cuando los rayos X interactúan con materia. Y bueno, más adelante también vamos a ver efectos de la radiación, porque es una radiación ionizante. Ya vimos que los rayos X están en un cierto rango de electronvolts y que hay, y que además, y que, bueno, estos rayos X pues van a interactuar con el sistema biológico, puede haber diferentes efectos,
y todos estos se toman en cuenta para la hora de la imagen. Entonces, bueno, en la técnica, la más simple, que basada en rayos X, sería por la radiografía. Vamos a llamarla radiografía planar o nada más radiografía, ¿verdad? Por ejemplo, las principales aplicaciones que uno ve en estas radiografías es cuando se fractura un hueso. Te fracturas un hueso, pues es para evaluar la fractura, pues ahí ósea, ¿verdad? Se usan los rayos X, también, por ejemplo, la parte de pulmón, también como, por ejemplo, cáncer de pulmón, efisema, y algunas otras de respiratorias, ¿no? Cuando hay ahí alguna enfermedad de vías respiratorias. También se utiliza para cálculos renales, para enfermedades del tracto gastrointestinal. Y bueno, ya dependiendo de los resultados, es una técnica, una técnica, ¿verdad?, de imagenología que dependiendo de los resultados que arroje, pues ya el médico especialista, el experto, va a valorar si el paciente debe ser remitido a CT, a tomografía computarizada. Y bueno, ya, ¿no? Incluso si es necesario bueno, nada más, si se tiene que pasar a tomografía computarizada, ¿verdad? Para un mayor estudio o más detallado. Entonces, el sistema sí, bien de manera muy, muy básica, que sería la siguiente, ¿no? Es la configuración así. O sea, tienes el haz de rayos X, aquí está la fuente de rayos X, se emiten, bueno, de aquí se emiten los rayos X, pasan por un ¿cómo se llama? Por un colimador. El colimador lo que va a hacer es que hace que nada más pasen los rayos X en una cierta dirección, ¿verdad? Que deje pasar unos rayos X en una dirección, porque acuérdense que se están dispersando y están saliendo para diferentes direcciones, ¿verdad? Nosotros lo que queremos es como, de cierta manera, dirigirlo. Entonces, pasa por ese colimador, atraviesa al paciente y se forma la imagen en el detector que está debajo del paciente. Ahí antes antes del detector, se coloca una rejilla antidispersión, para reducir la contribución de los rayos X dispersos, ¿verdad? Porque adicionalmente, una cosa es que se dispersan acá, pero también cuando entran aquí al efecto, recuerden que cuando ya pasa por el sistema se puede transmitir, se puede absorber y se puede dispersar. Entonces, ¿qué se hace? Que se pone una rejilla antidispersión para que que se reste, ¿no? O en cierta manera quitar la contribución de los rayos X dispersos, porque se acuerdan que los rayos X dispersos, pues algunos se dispersan en muchas direcciones, pero algunas van a alcanzar al detector. No queremos que eso pase, queremos que no pasen acá porque esos nos afectan en la parte del contraste por su naturaleza aleatoria, ¿verdad? Porque van a empezar a impactar en el detector, pero de forma aleatoria. Entonces, no queremos esa señal, la quitamos. Es una especie de filtro, ¿verdad? Y bueno, nada más acá en la figura, más a su derecha, sería un ejemplo de radiografía plana, radiografía de tórax. Ahora, vimos o algo mencionamos anteriormente de la parte de atenuación, ¿verdad? Entonces, hay tejidos que dejan pasarla prácticamente todo, transmitir todos los rayos X, y hay tejidos con los que no no pasa, ¿no? Los rayos X. Se acordarán que esto tiene que ver con la densidad, por un lado, y también asociada con el número atómico. Entonces, bueno, la parte en relación a esto, los huesos atenúan a los rayos X en un grado mucho, mucho mayor que el tejido blando, ¿verdad? Por ejemplo, de los pulmones. Entonces, aquí lo que ven en la imagen es los pulmones en negro y el hueso en brillante. Ahora, esto es como si fuera, algo importante es que ustedes consideran es que es la forma como está hecha esta imagen es como si fuera un negativo, ¿verdad? Porque, bueno, uno pensaría, dijeras, no, entonces, pues si el tejido blando deja pasar más rayos X, yo lo debería de ver ahí con más intensidad. Y los huesos, como no dejan pasar, pues lo debería de ver en oscuro, a manera de una sombra, ¿verdad? Como la luz, como es una sombra, pues.
un material más transparente pues deja pasar la luz y un opaco no te la deja pasar. Entonces, pero aquí es como negativo, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. Se está viendo como, ahí está viendo como un negativo. Lo que no deja pasar son los huesos, se ven más brillantes. Lo que sí deja pasar se ve oscuro. ¿Sí? Entonces es una imagen como un negativo. Entonces, bueno, aquí el tejido blando, como dijimos, aparece en oscuro, el tejido óseo en brillante porque no deja pasar rayos X. Y estas, bueno, son unos ejemplos como para verlos, de imágenes de diferentes tejidos. Por ejemplo, ahí tienen aquí tienen, por ejemplo, de la mano, tejido de la... Acá tenemos en B de ¿cómo se llama? Cabeza y cuello. Ay, perdón, aquí. Acá en la figura C, que tenemos rodilla. Figura C, rodilla, tórax en el D. ¿Verdad? Los pies y pelvis. Entonces aquí tenemos todas las, bueno, ejemplos de imágenes, ¿no? Igual lo que decíamos, pues los huesos se ven en brillante, con intensidad mayor, el tejido blando se ve oscuro. Estas son otras imágenes de rayos X. Aquí, bueno, por ejemplo, fíjense, en los rayos X, pues bueno, va a haber materiales que no van a dejar pasar los rayos X. El hueso es uno, que no deja pasar. Y también el otro es que ¿cómo se llama? Por ejemplo, metales, ¿verdad? Como prótesis, materiales de prótesis. Por ejemplo, aquí está un dispositivo aquí hicieron una cirugía y entonces se ve aquí, ¿no? El dispositivo aparece aquí en la imagen de manera brillante porque no deja pasar los rayos X. Acá también con unas prótesis de cadera, se ven aquí en la imagen B. Y la rodilla, ¿no? Aquí con unos cables ahí de fijación ósea. Están aquí, aparecen en la imagen. Bueno, entonces, entonces, ahora la base, ¿qué podemos decir? Si la base de la radiografía es la absorción. O sea, eso, el principio básico es absorción de los rayos X por los tejidos. Y absorción diferencial, o sea que pues, los diferentes tejidos te absorben en diferente cantidad, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, las calcificaciones óseas absorben los rayos X de manera mucho más efectiva que los tejidos blandos. Pues bueno, ahora un poco de respecto a la instrumentación, ¿verdad? Habíamos visto que además del tubo de rayos X, que es donde se generan los rayos X, que ya vimos la configuración, ¿no? Y que es que los electrones salían del cátodo y impactaban en un blanco que era un metal, como tungsteno, molibdeno, y eso hacía el efecto de que, bueno, arrancaba electrones y se generaban los rayos X, ¿verdad? Y entonces, pero además de ese tubo de rayos X, otros componentes básicos del sistema de radiografía sería, uno es el colimador, otro es la rejilla antidispersión y otro es el detector. O sea, el colimador sirve para reducir la dosis del paciente y la cantidad de rayos dispersos por Compton, ¿verdad? Porque se acuerdan que desde el tubo ahí se generan rayos X, pero algunos se generan, hay dispersión, una dispersión de la Compton.
Y entonces lo que queremos es que una manera que nada más pase una cierta cantidad de rayos X, y de esa manera reducimos la dosis. Y la otra, quitar los que se dispersan, ¿no? Para que quitar ese efecto. Y luego la otra es una rejilla antidispersión, pero esa sí es para reducir la contribución de los rayos X dispersos, pero cuando ya interactúan con el paciente, ¿verdad? No desde la fuente, sino ahora que con el paciente. Otra vez puede haber dispersión y otra vez ponemos ahora ponemos una rejilla antidispersión antes del detector para que se quitarlos, ¿no? Y finalmente el detector que se convierte, lo que va a hacer es convertir la energía de los rayos X en luz, ¿verdad? En luz, y la luz se convierte a su vez en voltaje a través de fotodiodos, y pues de ahí se hace con un convertidor ADC a digital, ¿verdad? Para las computadoras. Entonces, en el caso del colimador, decíamos que muchas veces pues tenemos que la dosis del paciente, o sea, pudiera haber una dosis que no sea necesaria, ¿no? Entonces nos dice que puede ser innecesariamente alta. Entonces, ¿para qué quieres tú que lleguen tantos rayos X en el paciente? Porque al final de cuentas, recuérdense que es radiación ionizante y puede dañar a nivel de ADN. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Entonces, también otro efecto, digamos, que no queremos es que los rayos X dispersos por Compton pues lleguen a la imagen, esa radiación dispersa llegue a la imagen y pues también sea, digamos, que su contribución también sería alta y es el ruido, ¿no? O sea, nos pueda reducir o afectar en cuestiones de contraste. Tampoco los queremos. Entonces, ¿qué hacemos? Se coloca un colimador o restrictor de haz entre la fuente del rayos X y el paciente, ¿verdad? Para quitar los dispersos y que no queremos que lleguen al detector y para reducir la dosis. Entonces es como la imagen esta que ven acá a la derecha. Es esta de aquí, ¿verdad? O sea, aquí teníamos, ¿no? Fíjense, todos los rayos X sin colimador, pues hay algunos que van en una dirección, pero otros pues van saliendo, pero también alcanzan acá el detector, digamos, o al paciente. Más bien aquí sería a lo mejor una primera etapa al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Todos están en esta dirección, pues ponemos el colimador y nada más pasan aquellos que nosotros le decimos, ¿no? Los que pasen por esta rendija. Y ahí ya van todos en una dirección. Ya nos quitamos a los dispersos y además reducimos, ¿no? Si las flechitas son el número de rayos X, pues ya ven, aquí hay menos flechitas que acá, ¿verdad? Para decirlo. Ahora, entonces el colimador entre la fuente de rayos y el colimador consiste, entonces, bueno, o sea, ¿en qué consiste ya en real, no? El dispositivo es láminas de plomo que se pueden deslizar una sobre otra para restringir el haz en una o dos dimensiones. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a acercar esto. Aquí aquí está la fuente de rayos X y pues bueno, están generando rayos X en todas las direcciones, ¿no? Acuérdense la dispersión, ¿no? Pero solamente queremos que una parte pase. Entonces aquí hay una ventana y después de esa ventana ya se restringió en cierta manera una parte, pero después de aquí, además, este es el colimador. Colimador, ¿cómo se llama? Es ahí bueno, más bien, antes del colimador, perdón, aquí hay un arreglo óptico donde hay una luz y un espejo para que parte se transmita y parte aquí esta luz, ahorita la vamos a ver en otra animación donde la luz nos sirve pues para guiar dónde están los rayos X, porque pues, los rayos X no se ven, ¿verdad? Fíjense que los rayos X están fuera del rango que el ojo ve. Entonces necesitamos esa luz que está ahí, pues va a apoyarnos porque nos va a decir, se va a aparecer una luz y va a decir, mira, ahí están incidiendo los rayos X, ¿no? De otra manera, pues no los podemos ver. Entonces, por eso es la parte de la luz aquí visible, para que pues, se junte, digamos, en esta manera, para que nos diga, acaban los rayos X, pero ya van ahí junto con luz visible para que salga acá, ¿verdad? Por la ventana esta.
o por el espacio que hay en el colimador. Y el colimador ese que decíamos que son de plomo, y esto se mueve, ¿no? Entonces puedes mover esto para... El caso es que puedes mover para dejar nada más este espacio, ¿no? Entonces pues, se puede cerrar más y hacerlo más pequeño, le puedes, o estas de acá laterales las puedes abrir, etcétera, ¿no? El caso es que tú puedes controlar esto y de esa manera controlas en una o dos dimensiones el haz de los electrones, de los rayos X. Y físicamente pues se vería algo como esto, ¿verdad? Donde está aquí está estas láminas de plomo esas que se mueven. Y bueno, esto visto desde arriba, esta sería la parte del arreglo óptico, ahí donde entra la luz y donde, para que se vea, ¿verdad? Donde están incidiendo. Entonces, tenemos la fuente, produciendo los rayos X. Luego tenemos el colimador, para que las vaya en un solo, para quitarnos los dispersos y para que la dosis, y reducir la dosis de rayos X que llegará al paciente. Entonces, ¿qué sigue? Ahora, ya tenemos un rayo de, vamos a poner que ya vamos en la parte de que los rayos X inciden aquí en el paciente. Entonces, cuando interactúan aquí, ¿qué pasa? Recuerden que aquí puede haber, ya en esta etapa de aquí, de cuando ya están los rayos X incidiendo en el paciente, aquí es donde se dan los efectos esos que ya mencionamos. Se puede transmitir, que bueno, si se fijan acá, si se van a esta parte a la derecha, aquí van, estos están representados como rayos X, ¿verdad? Entonces, estos pasan tal cual, ¿no? Yo diría entonces que hasta aquí serían rayos X que se transmitieron. Hay transmisión porque pasan tal cual de aquí hasta acá. Aquí no ven que se interrumpan las líneas, las curvitas estas, ¿verdad? Acá nos ponen representativo estos donde están como unos asteriscos porque aquí pues puede ser a lo mejor que aquí lo que nos están indicando esto es que se dispersaron. ¿Qué era la dispersión? Que cambian de dirección, ¿verdad? Entonces llegaron aquí y se dispersaron, se cambian de dirección. Entonces de aquí venía el rayo X y se dispersa y se va para acá. Este rayo X que venía de este lado se dispersa y se va para este lado, ¿no? Para la izquierda. Que es lo que pueden darle este seguimiento aquí con los asteriscos, ¿no? Este de estar acá se va hasta acá y este estar acá se va acá. Entonces son los fotones dispersos. Entonces lo que queremos es poner, bueno, aquí la cuestión es que no queremos estos rayos dispersos. ¿Por qué? Porque estos dispersos van a llegar al detector. Si no les hacemos nada, digamos, van a llegar al detector. Y esos tienen una naturaleza aleatoria porque no sabemos hacia qué dirección van a salir y van a empezar a aparecer ahí como señal en el detector. Y eso no lo queremos porque nos puede reducir el contraste. Entonces, ¿qué se hace? Se pone la rejilla antidispersión. Se hace la rejilla antidispersión también, aquí nada más, miren, deja pasar solamente los que van en los que se transmitieron, ¿verdad? Que van en una dirección. Y mientras los otros, los que están dispersos, pues ¿qué va a ocurrir? Que como llevan esta trayectoria, pues van a chocar por ahí, entonces ya no van a, ya se van a perder, o sea, ya no van a pasar al detector. Eso es lo que queremos, reducir esos dispersos. Y ya al final lleguen que nada más únicamente lleguen los que no se dispersaron, los que se transmitieron, o bueno, los que pasaron directamente, también llamados como fotones primarios, también los podemos decir así. Sí, entonces bueno, ya al final a la salida, después de estas rayos X, pues el patrón que vamos a tener de intensidad es dependiendo, acuérdense, del grosor, de la composición, se refiere, o sea, a cómo se llama, a la densidad, al número y los elementos del cual esté constituido los órganos, que bueno, están relacionados. Y bueno, y sí, pues va a llegar cierta radiación difusa, ¿no? Un poco de que pueda haber, pero nada más. Entonces, bueno, ese haz es capturado y pues ya se va a convertir en una imagen visible. Entonces, tenemos la fuente, tenemos el colimador, los rayos pasan por el paciente, se pone una rejilla antidifusora, también a veces se le pone, pero antidispersión. Y tal que lo que decimos ahí, la radiación primaria es la que aporta la formación, no queremos la radiación dispersa o difusa o secundaria, esa no la queremos, por eso con la rejilla
nos ayuda esto, ¿no? La rejilla antidispersión. Bueno, esto es básicamente, bueno, lo que acabamos de mencionar. Y miren, en la práctica, estas imágenes que ven ahí serían imágenes que muestran los efectos de esta rejilla antidispersión. Y cómo esa rejilla antidispersión afecta en el contraste de la imagen, ¿verdad? De una radiografía. Aquí, bueno, bueno, estas están hechas con nada más ¿cómo se llama? Una estructura como simulando el pelvis, ¿no? O sea, esa no es de un paciente real, porque no podrían, bueno, eso lo hicieron como para manera de ilustración, ¿verdad? Entonces no quisieras o sea, decir, bueno, vamos a poner un paciente y vamos a quitarle la rejilla antidispersión y a ver qué ocurre, ¿no? Pues ya, porque estarías alterando ahí el sistema, ¿verdad? De imagenología. Entonces, más bien, nada más lo hicieron como un experimento y es una estructura que simula el pelvis, ¿verdad? Una estructura ahí. Y lo hacen de manera que ponen unos ciertos materiales que simulan las propiedades de absorción de la pelvis, o sea, del hueso, ¿no? Por ejemplo. Es un material como si fuera hueso y le hacen a rayos X. Entonces, conocen como phantoms, como de fantasmas, phantoms, ¿no? Cuando eso es material y, por ejemplo, hay phantoms de piel, entonces tienes una estructura que es como una especie de gelatina, que es agar, que simula como si fuera la piel, porque tiene las propiedades de la piel, entonces lo usan así como, por ejemplo, hacen para experimentos como de quemaduras, cosas así, y pueden simularlo sin dañar a una persona, ¿verdad? Entonces usan esos phantoms que se conocen. Entonces, aquí fíjense, con rejilla y sin rejilla, pueden ver ustedes cómo cambia el contraste, ¿verdad? O sea, aquí la relación contraste a ruido, el CNR, es más bajo que acá. Acá es más alto, aquí hay un mejor contraste, con el hecho de usar la rejilla. ¿Por qué? Porque acá hay lugares donde se ve mucho brillo, por ejemplo, aquí nos da mucho brillo, ¿verdad? Entonces, pues no te deja ver, pero ese brillo proviene de los rayos X dispersos. Al quitar esos, pues ya te filtra esos, te los quita y te está dando en realidad señal de lo que queremos, de la estructura, ¿verdad? Entonces, en la sin rejilla, una gran señal de fondo de los rayos X, con una rejilla, la intensidad de la señal, pues ya se reduce, sí se reduce porque está menos brillante, pero el contraste mejora. Entonces, un poco también para ver algo de cómo esto de la reducción y de la rejilla, ¿verdad? Entonces, el grado en que se reduce esa contribución de la dispersión de Compton tiene que ver con diferentes cosas. Por ejemplo, el grosor, la longitud y la separación de estas laminillas de plomo. Acuérdense que las laminillas estas que se recorren, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿cómo se llama? El radio, la razón de la rejilla y la frecuencia estarían así. O sea, por ejemplo, la razón está de la rejilla sería dada por h entre d, o sea, divides la longitud de esas entre la d, entre la separación. Y la frecuencia está dada por 1 entre la distancia más el grosor de las laminillas. Entonces, por ejemplo, ahí podemos hablar para esto del grid, de la razón de la rejilla, grid ratio, serían, la relación está entre 4:1, 16:1, por ejemplo. O sea, 4:1 sería, o sea, 4 veces ¿cómo se llama? La longitud sea 4 veces la separación, ¿verdad? Por ejemplo. O a veces es 16 veces esa separación. Y, por ejemplo, la frecuencia de la red, porque son varias, ¿cómo se llama? De estas rejillas. Esas rejillas que son líneas, ¿no? O sea, son como unas,
Sí, pues tienes diferentes, es una cuadrícula, ¿no? Entonces veanlo como una cuadrícula y entonces esta frecuencia de la red, o sea, con esas líneas que se forman por cuadrícula, puede tener, por ejemplo, de 5 a 7 líneas por milímetro, ¿verdad? O milímetros a la menos 1. O sea, en un milímetro tienes de 5 a 7 líneas. Eso es lo que nos daría la frecuencia, generalmente en las rejillas. Obviamente, bueno, sabemos que queremos hacer un contraste, entonces podemos empezar a mover esto y dejar que pasen menos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos dejar que pasen, reducir mucho el espacio en la rejilla esta antidispersión, ponerla muy junta a la cuadrícula, digamos, o dejar un poco espacio para que pasen solamente pocos fotones y así reducimos la probabilidad de que lleguen los dispersos, ¿verdad? Los bloqueamos en gran medida. La cuestión es de que pues también estás, o sea, no nada más a reducir esos espacios, pues también estás haciendo que pasen menos rayos, ¿no? X, también de los primarios. Entonces, ¿qué te va a ocurrir? Que ahí también tendría, decimos, un costo en términos de un aumento en la dosis de rayos X, porque, o sea, si reduzco eso, pues van a pasar menos. Entonces, ¿qué hago? Voy a necesitar subir en que lleguen más fotones de rayos X, ¿verdad? Voy a tener que subirla para que lleguen una cantidad de número de fotones mayor para mejorar la calidad. Y pues eso, bueno, es peligroso. Ahí hay que tener en cuenta que no se puede nada más decir, voy a quitar los dispersos y le subo la intensidad. Pues no, ¿verdad? Tiene que tener cuidado con eso. Y otra cuestión es este factor de Bucchi se llama. Ese nada más nos dice que si una dosis igual de rayos X incide sobre el detector en presencia y ausencia de una rejilla antidispersión, entonces la dosis que se administra al paciente aumenta en un factor BF. Entonces, los factores estos de Bucchi están entre 4 y 10. Y entonces, lo que se refiere entonces es que de 4 a 10, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú quitas sin una rejilla de dispersión, quiere decir que, por ejemplo, el paciente, la dosis que va a recibir el paciente es de 4 a 10 veces mayor, ¿verdad? O sea, y de hecho, aquí no lo ponen de 10, porque el factor este es de 4 a 10, ¿verdad? Entonces, podría ser 10 veces mayor para la imagen dirigida. Entonces, aquí esta que fue con una rejilla antidispersión, de acuerdo al factor de Bucchi, dice que, o sea, el paciente sin rejilla estaría recibiendo 10 veces mayor, en una dosis 10 veces mayor aquí que aquí, ¿verdad? O entre 4 y 10. Pero vamos al caso extremo, 10, podría ser 10 veces más que aquí. Es muy peligroso, ¿verdad? Porque está recibiendo mayor dosis de radiación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, bueno, ya nada más lo que seguiría sería que, además de estas imágenes de radiografía o las planares que estamos diciendo, también, bueno, mencionar que hay otras técnicas, ¿verdad? Como angiografía, mamografía o fluoroscopía. Cada una, bueno, tiene sus características de acuerdo a la aplicación. Entonces, por ejemplo, angiografía tiene que ver con, para estructuras vasculares, ¿verdad? Estructuras vasculares y
Por ejemplo, aquí se ven unos vasos y para eso, bueno, en caso de angiogramas, se ponen ahí unos agentes de contraste, que acuérdense que esos agentes de contraste se ponen, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, inyectados y uno es que ver con yodo y ahí pues, lo que hacen es que aumentan el contraste porque cambian las propiedades, ¿verdad? Tienen cierta propiedad de esos agentes que absorben diferente los rayos X y entonces puedes verlos como imágenes oscuras aquí, ¿verdad? Déjame. Y de esa manera pues se pueden visualizar los vasos, las estructuras ahí vasculares. Otro está la mamografía, ya lo hemos mencionado, para detectar tumores o microcalcificaciones en el seno. Esta lo que tiene que tener es que es una resolución muy alta, ¿no? Porque es como por las dimensiones de esas microcalcificaciones, pues la resolución espacial debe ser alta y igual un contraste alto, una relación con contraste ruido alto, porque las patologías, estos que estamos mencionando, tumores, etcétera, pueden ser menores a 1 milímetro de diámetro, son muy pequeños, entonces por eso requerimos esto. Y además, algo bien importante es la dosis de radiación. Debe de ser una dosis baja, muy baja, para evitar daños al tejido. Entonces, estos sistemas pues tienen que tener estas características. Y, por ejemplo, aquí, bueno, ahí se ve, está a la izquierda, está el espectro de rayos X. Recuerden el espectro de rayos X, donde tienes la energía y el número de rayos X o la intensidad relativa, la radiación por frenado, los originados por frenado y los característicos, los picos característicos que están en energías bien definidas. Y aquí, por ejemplo, el espectro de rayos X para la mamografía digital, ¿no? Por ejemplo, la energía es de ¿cómo se llama? Del tubo de rayos X es de 26 kiloelectronvolts. La fuente está hecho el ánodo, en donde impactan, se acuerdan de donde salen, impactan para generarse los rayos X, está hecho de molibdeno. Y produce una cantidad de rayos X de baja energía, es lo que nos produce. Básicamente eso, ¿no? Y que ahora se utiliza un filtro para reducir la contribución de los rayos X. Que ahí lo que ven es el efecto de, por ejemplo, aquí en la línea discontinua es los rayos X que se producen, ¿no? Desde la fuente. Aquí está el espectro en discontinua. Cuando para este caso, como tenemos que reducir la dosis para la mamografía, pues lo que se hace es que se pone un filtro de molibdeno también para reducir esta contribución de rayos X, que es lo que vemos en línea continua. Entonces, si se fijan del espectro, de estar este espectro, fíjense, la intensidad que tiene, más alta, y además, si vemos la energía también es mayor, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Es el área, ¿no? Entonces, cuando pones este filtro, pues ya es una energía menor y intensidad menor. Entonces ya es una de baja energía para evitar cualquier daños, ¿no? en el paciente. Y bueno, sería el efecto esta sería una imagen, ¿no? De una mamografía con una resolución bastante alta porque pueden ver, ¿cómo se llama? Ahí vascularización. No sé. Y la otra es la fluoroscopía, que aquí, bueno, la fluoroscopía como para monitorear una cirugía, ¿no? Como de catéteres, estudios, por ejemplo, también de ¿cómo se llama? Estudios de tracto gastrointestinal, todo lo que sistema cardiovascular. Entonces ahí se utilizan un fluoroscopía para monitorear, ¿no? Que también entonces utiliza rayos X para estar viendo
una imagen ahí de cómo se llama, de cuando se está realizando la intervención. Bueno, entonces, y bueno, ya lo que, bueno, mencionar más bien que las aplicaciones, pues bueno, como había mencionado, pues del rayos X son múltiples, ¿verdad? Como fracturas, vascular, enfermedades del gastrointestinales, tracto urinario también. Y bueno, esta es una imagen, por ejemplo, de donde se le administra un medio de contraste y de esa manera se puede ver cómo se cambia la intensidad, ¿no? O sea, la vemos con una señal brillante pasando desde de riñón y vejiga, ¿verdad? Entonces ahí se puede ver ahí cómo va desplazándose, ¿no? Podemos decir, o transitando ahí el medio de contraste, ¿verdad? Esos agentes, habíamos hablado de, bueno, agentes de contraste, medios de contraste, son sustancias, ¿no? Sustancias químicas, las pones en el cuerpo, esas pueden ser vía oral o inyectadas también en el torrente sanguíneo. Entonces lo que ocurre es que la sustancia pues se acumula en algún tipo de órgano o estructura particular en el cuerpo y lo que hace es precisamente mejorar el contraste en esa estructura y del tejido circundante. Eso es lo que nos ayudaría lo del agente de contraste, que es lo que, regresando a la figura, pues aquí se ve, ¿no? Aquí mejora esto, entonces nos permite. Normalmente, pues a lo mejor se perdería porque hay otras estructuras con mayor contraste, o el contraste no los permite ver, pero al ponerle el agente, pues te cambia aquí el contraste y te deja ver la estructura, ¿verdad? Lo mismo con los angiogramas que vimos, pues es parecido. ¿Qué tipos ¿cómo se llama?, de agentes de contraste? Por ejemplo, para los trastornos que tienen que ver con tracto gastrointestinal, esos pueden ser administrados vía oral, rectal o cánula nasal, y son compuestos, o sea, están basados en yodo, son solubles en agua, ¿verdad? Y hay los que están, perdón, bueno, más bien, o sea, los que están basados, hay tipos de estos agentes contrastes que están basados en yodo, que son inyectados en el torrente sanguíneo. Eso, pues bueno, se utilizan más para visualizar, por ejemplo, vasculatura, ¿verdad? En el cerebro, en el corazón, en las arterias y venas, ¿verdad? Entonces, estos son para estos y los otros, los administrados por otras vías, pues son para la parte gastrointestinal. Ese es y bueno, este es, por ejemplo, un ejemplo para gastrointestinal, sulfato de bario. El sulfato de bario se puede administrar, sulfato de bario, y nos mejora el contraste, por ejemplo, para estructuras relacionadas con gastrointestinal, ¿verdad? Para alguna patología gastrointestinal. Es el estómago y el intestino, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno. Bueno, yo creo que con esto, aquí le dejamos, con esto terminaríamos. Y no sé si hay alguna otra pregunta o duda. Si no, bueno, pues continuaríamos el martes. Y como les digo, ya nada más que avancemos un poco, voy a ir subiendo las diapositivas